actualidad, muchas pesquerías se enfrentan a una explotación y competencia intensas que pueden llegar a agotar sus recursos. Esto es conocido como la tragedia de los bienes comunes. En España, la pesquería del percebe y sus recolectores se enfrentan a este problema en primera línea. Que somos demasiados, somos además gente bastante joven, muchos que se dedican exclusivamente al percebe y pues que no hay bastante cantidad, cada año se ve que va menos, no tiene la calidad que podría llegar a tener. Achacamos mucho el furtivo hay bastante, pero también tenemos que mirar nosotros los propios perceberos, controlar los cupos y más control. Los principales problemas de esta pesquería yo creo que es la sobreexplotación. Ahora llevamos unos años controlándolo bastante, regulándolo. El furtivismo es un problema muy grande también aquí en estas zonas. Y el que percebe, no sé por qué, no regenera como regeneraba antes. En Galicia, para abordar la escasez de percebes en los años 90, se introdujo un enfoque de gestión inusual en Europa. Se les concede a los mariscadores la exclusividad para recolectar percebes en su área, lo que se conoce como cesión de derechos territoriales de uso. A cambio, deben seguir las recomendaciones científicas y colaborar con la administración en la gestión del recurso. En Asturias, también se aplican los derechos de uso del territorio. Dentro de sus zonas, los mariscadores explotan cada pequeña roca de manera diferente. Esta microgestión espacial es una de las muchas innovaciones que surgen espontáneamente como consecuencia de la cogestión. La capacidad de innovación ofrece esperanza para la solución de otros graves problemas como el furtivismo. En Cangas, Galicia, los mismos perceberos vigilan las rocas junto con un nutrido grupo de guardas contratados por la propia cofradía. Es en estos lugares donde mejor se aprecia la capacidad de los sistemas de cogestión para desarrollar soluciones a la medida de cada problema. Gracias a la cogestión, el percebe ya no es el premio a una carrera, sino una inversión en un gran banco que es el mar. En el año 2017, el Consorcio Europeo Biodiversa destacó la pesquería de percebes como un modelo para otras pesquerías en Europa. 6 instituciones académicas a lo largo del arco atlántico lanzaron el proyecto Percebes para entender la regeneración de las poblaciones y su explotación sostenible. Perceberos de Galicia, Asturias, Bretaña y Portugal compartieron experiencias, puntos de vista y modos de gestión durante un taller promovido por el proyecto, en el que se discutió la posibilidad de extender la cogestión y los derechos de uso del territorio fuera del ámbito de Asturias y Galicia. Lo que hemos encontrado es que los derechos territoriales a largo plazo son un incentivo clave para el sector, porque esa sensación de propiedad hace que los percebeiros se involucren más en la gestión y en el monitoreo del recurso y además permite que surja la cogestión, que la cogestión es esa responsabilidad compartida entre administración y el sector a la hora de tomar decisiones, y esa cogestión hemos visto que aumenta la sostenibilidad de las pesquerías, tanto a nivel económico como a nivel ecológico. Cesión de derechos en el uso del territorio, cogestión, herramientas de gestión que podrían garantizar el futuro de los recursos marinos en Europa. El ejemplo del percebe ha despertado el interés de otras pesquerías y quizás pueda aplicarse para su gestión sostenible. Pero esto solo es posible con la ayuda de los pescadores. Ellos son los primeros interesados.